El nombre de esta sección, en la mayoría de artículos, ustedes lo van a encontrar así como material y métodos. Hay otros que le dicen, que le ponen participantes y métodos, otros que solo le ponen metodología. Pero bueno, lo importante para mí es material y métodos es lo mejor. Dice, el apartado de material y métodos de un artículo original, o sea, un artículo que conlleva, como se llama, que es de campo, tiene por finalidad describir el diseño de la investigación y cómo se ha llevado a cabo. Es el apartado evaluado con mayor detalle en el proceso de revisión del caso de los asesores de la revista y el más vulnerable para el rechazo de un manuscrito. Probablemente el principal problema que se plantean los autores al redactar este apartado, es decir, cuánta información debe incluirse y con qué detalle debe presentarse. La respuesta obvia es que debe incluirse la información suficiente para que un lector pueda comprender adecuadamente todo el proceso de la investigación y con el detalle suficiente para que otros investigadores puedan replicar el estudio. Esta parte donde dice que debe incluirse la información suficiente, o sea, esa es realmente la razón de ser de material y método, de este apartado, porque con la información que ustedes pongan allí, tiene que ser, como dice aquí, lo suficiente como para poder, ¿cómo se llama?, que alguien lo pueda replicar el estudio. Por lo tanto, el texto de este apartado debe incluir los párrafos correspondientes al diseño, los sujetos, las fuentes de información, las intervenciones, los instrumentos, las variables de respuesta, los procedimientos y la estrategia de análisis estadístico para facilitar la lectura, especialmente si es extenso, pueden utilizarse subtítulos para cada uno de los bloques de información citados. O sea, esta prácticamente es lo que se desarrolla en lo que es esta parte. Lo que es el diseño, lo que son los participantes, las fuentes de información, qué intervenciones, en este caso las investigaciones de ustedes no tienen intervenciones, los instrumentos siguen, algunos han utilizado, bueno, el cuestionario que utilicen es un instrumento, las variables de respuesta, los procedimientos, o sea, aquellos que ustedes dijeron, ah, vamos a hacer, primero vamos a pedir la autorización, después, o sea, esos son los procedimientos. Y la estrategia de análisis estadístico. Esta estrategia de análisis estadístico es un poco la parte aquella que se puso en resultados, pero en forma resumida, no tan amplio como se puso ahí, porque aquí prácticamente lo que dice es el, cómo se hizo el análisis estadístico. En el primer párrafo dice, se reserva a la descripción en una o dos frases del tipo de estudio realizado. Ejemplo, se ha llevado un ensayo clínico cruzado a doble ciego controlado con placebo. Este es el caso de un estudio experimental. En el caso de ustedes tendría que ser llevado a cabo una investigación de tipo transversal, descriptiva y prospectiva. El diseño del estudio debe ser adecuado a las preguntas de investigación u objetivos formulados en la introducción. A continuación, se especifican y describen los criterios seguidos para seleccionar a la población de estudio. Deben especificarse con claridad los criterios de inclusión, los que definen a la población de estudio. Entonces, así como los de exclusión que contemplan aquellas situaciones o características que impiden que un sujeto candidato sea incluido definitivamente en el estudio. La definición de la enfermedad o exposición,
que se estudia es el criterio que debe definirse con mayor precisión. Esto es cuando estamos identificando, digamos, el caso de enfermedades. Las finalidades de esta descripción son evaluar la adecuación de la población, conocer en qué tipo de individuo se ha observado, la presencia o ausencia del efecto o asociación estudiada, evaluar la posibilidad de extrapolar los resultados a otras poblaciones y permitir la replicabilidad del estudio. También debe describirse la procedencia de los sujetos, ya que para la interpretación de resultados y su extrapolación no es lo mismo que procedan de un centro de atención primaria, de un hospital. Por ejemplo, así como la técnica utilizada para la captación de sujetos, indicando aquellos detalles que permitan conocer las características de la muestra de sujetos, incluida si son pacientes derivados, si se captan directamente de la consulta o a partir de algún sistema de registro, si existen filtros previos a su inclusión. Todas estas son las, digamos, todos los requerimientos que se deben de describir ahí. En caso de haber utilizado alguna técnica de muestreo, debe describirse adecuadamente. Cuando ustedes dicen probabilístico, tienen que explicar por qué es probabilístico. Es conveniente especificar el tiempo empleado en reunir todos los participantes. Esto generalmente es un poco para esto que acabo de decir, el conveniente especificar el tiempo, es relacionado más que todo a los ensayos clínicos controlados. En la parte descriptiva prácticamente no se pone. Un aspecto importante del diseño de un estudio es el cálculo del número de sujetos necesarios para su realización, que permitirá conocer qué magnitud del efecto o asociación busca el estudio y qué capacidad tendrán de detectarla si existe. Para ello se insiste que se indique cómo se ha realizado dicho cálculo, indicando las asunciones utilizadas para el mismo. De esto se deben de recordar de todos los parámetros que ustedes allá utilizaron allá en el anteproyecto para calcular el tamaño de la muestra. A eso se refiere este párrafo. Si se trata de un estudio de estimación de parámetros, por ejemplo, estimar la prevalencia de un problema de salud en una población, debe especificarse la prevalencia esperada, la predicción con la que se desea estimar el resultado y la confianza con que se realizará la estimación. Todo esto, todos ustedes, si no mal me recuerdo, utilizamos la aplicación de OpenEpi versión 3, donde están todos esos datos, ¿verdad? Entonces, todo esto se tiene que poner porque realmente, si yo lo quiero hacer replicable, que sea replicable, viene el que lo quiere, digamos, repetir, tiene que ver qué potencia hubo del estudio, qué prevalencia había de la patología o de lo que estudiamos y cuál es el nivel de confianza, que es el caso. Generalmente, bueno, todos los que han hecho, ustedes han utilizado el 95%. Pero sí hay que ver, por ejemplo, si la prevalencia que pusimos para el problema de salud, dejamos la que da el software, que es 0,5, tenemos que explicar por qué utilizamos el 0,5. En caso de que se trate de un estudio de contraste de hipótesis, aquí pone el caso de comparar en dos tratamientos, debe hacerse constar el efecto esperado en el grupo de referencia, la magnitud mínima de la diferencia de eficacia entre ambos tratamientos que se considera de relevancia clínica, la probabilidad de cometer un error estadístico tipo 1 que se acepta, nivel de significación habitualmente del 5%, definiendo si se trabaja con una hipótesis uni o bidireccional y la potencia estadística del estudio, es decir, la capacidad que tiene el estudio para detectar como estadísticamente significativa una diferencia de la magnitud considerada relevante si existe en la realidad. En los estudios experimentales hay que indicar el método de asignación de los participantes a los grupos de estudio, especificando si se ha aplicado alguna técnica de estratificación que permite asegurar la comparabilidad de los grupos. Una vez definidos los aspectos relacionados con la población de estudio y la formación de los grupos, se describen las variables estudiadas.
incluyendo su definición, técnicas de medida y fuentes de información, incluyendo, si fuera necesario, estimaciones o comentarios acerca de su validez y precisión. Esto de validez y precisión prácticamente se refiere más que todo a en el caso de ustedes, los cuestionarios que han utilizado, que generalmente han sido porque han sido aplicados, lo han tomado porque han sido validados en otros estudios. Pero todo eso se tiene que poner. Entre las variables hay que tener especial cuidado al describir el factor de estudio, exposición o intervención, ¿verdad? Y la variable de respuesta o los criterios de evaluación utilizados. Dado su papel central en la investigación, en muchos manuscritos los autores optan por dedicar subtítulos específicos a estas definiciones. Por ejemplo, en un ensayo clínico hay que describir detalladamente las intervenciones que reciben todos los grupos de estudio, indicando la vía de administración, dosis, criterio para modificar la duración, etc. De forma similar, si la respuesta se mide mediante un cuestionario o un instrumento poco conocido, debe describirse ampliamente. No basta con escribir, por ejemplo, se utilizó un cuestionario de preguntas relacionadas con la calidad de vida, sino que hay que especificar el número de secciones y preguntas, si estas son abiertas o cerradas, y datos relacionados con la validez y fiabilidad del instrumento. Incluso puede ser conveniente incluir el cuestionario como un anexo para que el comité de la revista decida la pertinencia de su inclusión en el artículo. Si es ampliamente conocido, basta con citar la referencia bibliográfica donde puedan consultarse sus características. También debe de describirse la arquitectura general del estudio, indicando la pauta de visita y qué actividades se realizan en cada una de ellas, quiénes y cuántos son los observadores, si ha existido entrenamiento previo de los mismos, mecanismos de recaptación de pacientes, técnicas de control de calidad de los datos recolectados, etcétera. Si el estudio evalúa la eficacia de un tratamiento, debe señalarse si ha existido un periodo de lavado o blanqueo previo a la intervención, las técnicas de registro de la presencia de reacciones adversas, los criterios utilizados para la retirada anticipada de sujetos, las técnicas de enmascaramiento utilizadas, que pueden ser simple ciego, doble ciego, triple ciego. Además, también debe especificarse si el estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente. Sí, esto generalmente casi va al final, si ha sido aprobado por un comité de ética. En el caso de ustedes, como no fue sometido el anteproyecto a un comité de ética, lo que se pone es que realmente que los aspectos éticos sean considerados en el estudio. La última sección dice: se reserva a la descripción de la estrategia de análisis y las técnicas estadísticas empleadas. Cuando se utilizan varias pruebas, ha de quedar claro en qué parte del artículo se utiliza cada una de ellas. Si las pruebas son de uso muy frecuente, como el caso de la TED-Student o la de Wilcoxon o regresión lineal, por ejemplo, no es necesario que se describan en el texto. Si su uso es muy infrecuente o es más infrecuente, conviene incluir una breve explicación acompañada de una cita bibliográfica. Es preferible que las referencias bibliográficas correspondan a un libro de texto o a un artículo de revisión sobre la prueba antes que recurrir al artículo original. Este último tiene indudablemente un gran valor desde el punto de vista histórico y metodológico, pero suele ser muy complicado y ofrece pocos ejemplos prácticos. Por el contrario, los libros de texto o los artículos de revisión suelen ser más didácticos, facilitando la comprensión del lector. Es recomendable hacer constar el programa estadístico utilizado. Hay que indicar la naturaleza de la hipótesis evaluada, ya sea unilateral o bilateral, y el nivel de significancia aceptado. Bueno, en el caso de los que tienen, por ejemplo, relacionar hábitos alimenticios con otra variable, todos tienen el 0.05. Dado que se está relatando
lo que sucedió durante la investigación, lo más adecuado es redactar este apartado en tiempo pasado. Esta es una cuestión que tienen que revisar. Ahí en el aula virtual está una guía para elaborar artículos científicos. Ahí pueden encontrar en qué tiempo se redacta cada apartado del artículo científico. El caso del resumen es igual que acá en pasado. El caso de la introducción es en presente, el caso de la discusión en presente, el caso de los resultados en pasado, las conclusiones en presente también. El estilo, dice, debe ser directo, utilizando frases cortas y sencillas que describen el proceso de la investigación con claridad, concisión y en la secuencia lógica. Bueno, ya con esto, esta presentación es bastante breve. La idea ahorita es que ustedes comiencen a hacer lo que es la material y métodos, o metodología, si le quieren poner cualquiera, es válido. Y entonces, vamos a revisar lo que han hecho. Recuérdense que el artículo científico, bueno, tiene lo que es el título, digamos como los elementos son el título, lo que son los autores, en este caso se tienen que poner todos, y cómo se ponen los autores, esa es otra cuestión que a veces surge el problema, ¿va? Se consideran incluso varias formas de hacerlo. En lo particular me parece que la mejor es poner el primer apellido y la inicial del primer nombre, ¿verdad? O sea, vamos a poner acá, por ejemplo, el caso de Rosario Edith Vázquez. Ahí sería su Vázquez R, ¿verdad? Sería la forma como aparecería como actor, ¿verdad? Luego, después de que se han colocado los actores, viene el resumen de la investigación, del artículo, perdón. Luego, después del resumen, vienen las palabras claves, que pueden ser 3 como mínimo y 8 como máximo. Luego de las palabras claves viene la introducción, que eso es lo que estuvieron haciendo el martes. Luego de la introducción viene material y métodos, que es lo que acabamos de ver. Después de material y métodos viene lo que son resultados. En los resultados no puede haber más de 3 gráficas ni más de 3 tablas. O sea, si ponemos ahí, o sea, como auxiliares del texto, tendríamos que tener, digamos, 6 elementos, a lo máximo. 3 gráficas y 3 tablas, no más. Luego, después de los resultados, viene la discusión. Y por último, las conclusiones. Aquí no se ponen recomendaciones, porque en los artículos no van recomendaciones. Entonces, esos son, digamos, los diferentes componentes que debe de tener el artículo científico. Hay algunos que ponen, por ejemplo, conflicto de interés, pero el conflicto de interés generalmente es cuando yo estoy haciendo una investigación analítica o en investigación experimental, generalmente se tiene que poner porque si es alguien subvencionado, por ejemplo, están estudiando el efecto de un medicamento y alguien es subvencionado por el laboratorio que le está produciendo, es conflicto de interés, entonces él no podría participar. Entonces eso, más que todo para eso se refiere esa parte. El otro es agradecimiento, prácticamente no se usa en los artículos científicos. Lo que sí, después de que hemos puesto las conclusiones, van las referencias, referencias bibliográficas. Esas referencias bibliográficas tienen que ser como mínimo 20. ¿Y a dónde se consiguen las referencias principalmente? En la introducción y luego en la discusión. En lo que es material y métodos, difícilmente podrán tener una o dos, ¿verdad? Pero la mayoría, para alcanzar esos 20, están en citar en la introducción y en la discusión. Todos aquellos que ya tengan bien elaborada su discusión, prácticamente aquí es donde ya se vuelve sencillo, ¿verdad? Yo corto y pego ya en el artículo. Los resultados, si ustedes tienen pocas gráficas
o tablas, prácticamente se puede pasar casi todo, exceptuando en los resultados el resumen aquel que aparecía de que se organizaron los datos allá en la columna, en la parte, digamos, en la primera fila de la columna se ponía la variable y todos los apartados que tenía la variable. O sea, esa parte no va. Esa parte, si ustedes se fijan, va en el apartado de material y métodos al final, que dice qué análisis estadístico apliqué. No es poner toda esa tabla. Pero eso, digamos, ya en los resultados del artículo no aparece. Prácticamente ya los resultados del artículo inician con lo que es la parte que ustedes, con los datos descriptivos, donde empiezan la población estudiada tenía una edad promedio de tanto, con intervalo de confianza de tanto, mediana tanto. Ahí comienza esa parte, la parte con la que comienza en el artículo. Bueno, entonces ahorita se reúnen para elaborar lo que sería material y métodos. Creo que lo que es material y métodos, estamos ahorita a la 1:34. A las, vamos a ver, 30, 40, una hora, a las 2:30 estaríamos, digamos, debíamos de haberla finalizado y entonces vamos a exponer o en forma voluntaria, o si no, bueno, al azar voy a seleccionar los grupos para que presenten lo que han trabajado. Luego podemos hacer también revisar las introducciones, o si no, ustedes, digamos, pueden adelantar haciendo los resultados de la discusión y si tienen alguna duda, bueno, y estamos en el tiempo todavía, podemos aclararla. No sé si tienen alguna inquietud o duda. Bueno, parece que no. Entonces, pónganse a trabajar, que a las 2:30 estaremos viendo qué es lo que han escrito en material y métodos. No, no tengo ejemplo así, pero porque alguien me pregunta que si tengo algún ejemplo. En el caso de material y métodos, no. Pero ¿qué es lo que deben de tomar como ejemplo ustedes? Váyanse a los artículos que por lo menos ustedes utilizaron allá en los antecedentes investigativos, allá cuando elaboraron el marco teórico, que se buscaron esos artículos porque eran similares a lo que ustedes estaban haciendo. Ahí váyanse, busquen el artículo, no busquen tesis, porque en las tesis la forma como la ponen no es de un artículo, entonces ahí estarían perdiendo el tiempo. Váyanse y revisen los artículos que ustedes identificaron como antecedentes, ¿verdad? ¿Algo otra duda? Bueno, entonces pónganse a trabajar a las 2:30. Revisamos lo que han hecho. Voy a ver si tengo algo aquí de material y métodos para que vean un ejemplo. En lo que ustedes comienzan a trabajar, le voy a buscar uno que les podría ayudar. Bueno, nos vemos entre una hora prácticamente.
Ahí le he colocado un ejemplo de la material y métodos.